La región del Alto y Bajo Naya, ubicada entre los departamentos del Valle y el Cauca, es habitada por campesinos que viven de la agricultura. En la región hacían presencia grupos armados que financiaban sus organizaciones con los cultivos de coca, una de ellas la guerrilla de las FARC, lugar a donde también eran llevados grupos de secuestrados, como sucedió en 1999 con los de la Iglesia La María. El bloque Calima de las Autodefensas, comandado por Eber Velosa, alias HH, llegó a la zona para desplazar a las FARC y exterminar a todos aquellos que supuestamente eran sus colaboradores. Nos dijeron que si nosotros éramos colaboradores de la guerrilla, nosotros dijimos que no. Nosotros a ellos en ningún momento le colaboramos y estuvieron ahí, miraron, sacaron un cuaderno, tomaron lista, miraron lista, preguntaron las personas y cogieron, y como no encontraron en la lista, le dijeron a mi esposo: salga para el corredor. El hecho más doloroso se produjo el 11 de abril del año 2001, cuando 500 hombres del bloque Calima asesinaron 35 personas que habitaban en el Naya y que se sumaron a otras 80 que habían sido exterminadas sistemáticamente. Hoy, una década después, el recuerdo de aquella barbarie sigue intacto en sus mentes y recordarlo genera mucho dolor. No, pues el dolor fue duro. Para cuando lo llevaron, yo no quiero saber de esto. Ustedes supieran cómo pasó eso por allá. Yo no quiero recordar más. El corredor comprendido entre Santander de Quilichao, Timba y Buenos Aires se convirtió en el camino del terror. Las víctimas eran asesinadas delante de sus familias. Los cuerpos eran degollados, desmembrados con motosierras y luego enterrados en fosas comunes o arrojados al río Timba y el Cauca. A él lo matan, le cortan, lo desgollan, le arrancan la suya. La muerte de él fue muy desastrosa, que para qué le digo, no me quiero acordar en estos momentos, y todos fueron muertos muy horribles. A ellos los mataron a todos. Las denuncias por parte de quienes vivieron en carne propia la masacre giran en torno a que era una tragedia anunciada y que las autoridades no hicieron nada para evitarlo. Por la masacre, y aunque las cifras son varias, unas 4.000 personas fueron desplazadas, las fincas desocupadas y tomadas por los paramilitares. Pues eso fue muy traumático, porque pues se decía que era mucha gente que uno conoce, jóvenes de la comunidad que uno los ve, que pues mantienen aquí en el parque cuando bajan del Naya, que uno sabe que trabajaban para allá como arrieros o que tenían de pronto fincas por allá. Y entonces pues estábamos en Semana Santa cuando la noticia de que había habido una masacre allá, pero una incertidumbre porque no sabíamos exactamente quiénes eran. Los desplazados llegaron a ciudades como Santander de Quilichao, Popayán, Buenaventura y Cali. Pocas familias regresaron y la mayoría prefirieron el desplazamiento como forma de vida segura. Mientras tanto, siguen esperando la verdad, la justicia y la reparación. En la actualidad, los familiares de las víctimas no saben con exactitud cuántos de ellos se encuentran en el proceso de verdad, justicia y reparación. La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, ASIN, desde su comisión jurídica le viene brindando un acompañamiento a las víctimas para avanzar en el proceso. Sin embargo, circunstancias como la extradición de Edgar Velosa, alias HH, hacia Estados Unidos, ha generado que la investigación de la masacre del Naya no avance. Creo que ha sido un atrancamiento, un estancamiento muy fuerte para todas esas familias que fueron afectadas por el accionar de este bloque Calima, ¿sí?, el cual comandaba HH, ¿sí?, pues porque HH tenía el panorama global de todas las acciones que hacía el bloque Calima. Él tenía los contactos, el nombre de los empresarios que ayudaron, el nombre de incluso integrantes de la fuerza pública, y la verdad, ahí se cortó. Para el actual presidente de la Asociación de Juntas Comunales del Naya, mucho se ha dicho sobre este proceso y son varias las organizaciones nacionales e internacionales que se han ocupado del caso. No obstante, el proceso poco o nada ha avanzado y muchas de esas organizaciones convirtieron la masacre del Naya en un negocio. Digamos, la realidad es que el proceso lo cogieron las organizaciones de afuera, los líderes de afuera, muchas personas que no han sido ni desplazados, sino que ya cogieron el proceso como un negocio, esto lo volvieron como un mercado persa,
y lastimosamente las organizaciones de adentro no tienen voz hasta ahora. Entonces nosotros que estamos adentro ni nos damos cuenta de cómo va, porque muchas veces las entidades del gobierno no nos tienen en cuenta a nosotros, que somos los que estamos luchando por la región. Para don Hugo, es necesario que se haga un alto en el camino y se revise el proceso, ya que varias de las personas que hoy se encuentran inscritas como víctimas ante la Comisión de Justicia y Paz no lo son. 10 años después de la masacre del Naya, muchos de esos crímenes siguen en la impunidad. Las víctimas han pedido que por favor no jueguen más con su dolor y que por fin se lleve a cabo la justicia, la verdad y la reparación. Y siempre las entidades no hacen sino hablar y hablar, que hacer aniversarios cada año. ¿Para qué? Si nunca nos han solucionado un problema, ni en situación de estudio, ni en salud, en nada de eso. Nosotros tenemos ayuda en nada. Sinceramente, los derechos a nosotras como víctimas nos los han violado. Todo el mundo saca provecho, todas las entidades sacan provecho a nombre de nosotras las viudas. Hace una semana en el edificio en Chicayá de Cali rindieron versión libre 60 personas involucradas en esta masacre. Sin embargo, para las víctimas, el esclarecimiento total de estos hechos que enlutó a todo un país está tan lejos como lo está Ever Velosa alias HH en Estados Unidos. A raíz de la demora en el proceso de justicia y paz, muchos líderes del Naya empezaron a presionar a las organizaciones del gobierno para que la investigación sobre la masacre avanzara y se le diera el reconocimiento a las víctimas. Uno de esos líderes fue Alexander Quintero, presidente de las juntas comunales del Naya, asesinado el 24 de mayo del 2010 después de luchar durante 9 años por las víctimas de esta barbarie. Estas fueron algunas de sus declaraciones a los medios de comunicación. Ahí llegaron por ahí 200 hombres, pararon todas las chivas, con listas en mano, bajaron una gente y ahí delante de todo el mundo acribillaron a tres personas. El líder, quien había recibido amenazas por un grupo armado no identificado, fue asesinado en Santander de Quilichao cuando regresaba a su lugar de residencia en compañía de su familia, y a pesar de estar amenazado, no se le brindaron las medidas de protección, como lo menciona el actual presidente de las juntas comunales del Naya. Él tenía medidas de protección y nunca se las hicieron valer, sabiendo que él estuvo en las audiencias. Él luchaba, se habló de lo del territorio era peligroso, luchar contra la Universidad del Cauca sobre la propiedad del territorio, luchar sobre las violaciones de derechos humanos que siempre han habido de parte de la fuerza pública. Alexander Quintero cuestionó en su momento fuertemente el proceso de reparación por su lentitud e impunidad, e instó en repetidas ocasiones a la comunidad para reclamar por sus derechos y no sentir más miedo de los paramilitares. Esto que nosotros vivimos con los paramilitares, ojalá que no se vuelva a repetir, que nosotros tenemos que despertar, porque nosotros no podemos aceptar o dejarnos comer del miedo y que estos grupos vuelvan a hacer ese tal daño, lo que nos ha hecho a todos, la gente que vivimos en esas comunidades tan alejadas. Ahora los que lideran el nuevo proceso dicen que a pesar del peligro que representa trabajar por la comunidad en esta zona del país, lo seguirán haciendo. Un liderazgo en el Naya es como ponerse una lápida en la frente. No crea que uno denunciara a gente como los paras. Uno tiene que defender a la región. Uno es defensor de los derechos humanos. Uno, cuando hay violaciones, bien sea de la fuerza pública, bien sea de la misma guerrilla o bien sea los paras, uno tiene que ser contundente y uno debe ir hacia donde uno denuncia violaciones de derechos humanos y todo el mundo no va a estar contento. Uno no puede decir de qué lado lo mataron. Lo único cierto es que las víctimas del Naya siguen esperando por la verdad y más que dinero, lo que pretenden es que el mundo no olvide esta barbarie, que haya justicia y que los responsables paguen. Que la comunidad colombiana empiece a darse cuenta de que tenemos un país demasiado hermoso, demasiado rico, como para empezar a buscarle alternativas a este conflicto, que no únicamente es la guerra, que no únicamente son las masacres, que no únicamente son los grupos al margen de la ley, sino que hay alternativas sociales y populares que buscan eso. Este fin de semana, con una serie de eventos en Santander de Quilichao, Tacuelló, Timba y otras poblaciones, se conmemorarán 10 años de la masacre, donde se le rendirá nuevamente un homenaje a todas las personas que murieron a manos de los paramilitares del bloque Calima.